Buenos días. Daremos inicio a la mesa 5 de la cuarta edición del Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía. Y pues bienvenidos todos, distinguidos ponentes, colegas, asistentes. Es un honor participar en esta mesa dedicada al crecimiento y desarrollo económico, un área trascendente en el funcionamiento de nuestras sociedades. A través de las diversas participaciones, los ponentes expondrán diversos enfoques y propuestas desde diferentes perspectivas y hallazgos sobre cómo las economías pueden no solo expandirse en términos de producción y riqueza, sino también generar mejoras en el mediano y largo plazo en la calidad de vida, la inclusión social y el cuidado ambiental. En un contexto de innovaciones tecnológicas dinámicas, demográficas constantes y retos globales como la crisis climática, desigualdad económica y social, entre otros, entender los factores que impulsan el crecimiento económico junto con el desarrollo sostenible es pertinente. Sin duda, las intervenciones y los debates que se llevarán a cabo en esta mesa ofrecerán herramientas analíticas y prácticas para fomentar políticas económicas integrales que atiendan a la complejidad de los entornos actuales. Sin más, los invito a participar activamente en esta sesión y a intercambiar ideas que enriquezcan nuestro conocimiento colectivo sobre el crecimiento y desarrollo económico. Para dar inicio, tendremos la primera ponencia de esta mesa, titulada El desarrollo sostenible a través de los viajes en globo aerostático en Teotihuacán, expuesta por Sandy Janet Sandoval Trujillo, Blanca Estela Hernández Bonilla y Verónica Ramírez Cortés, una aportación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, por favor. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación a participar en el Congreso Internacional de Ciencia Política y Economía. El tema que voy a presentar es el desarrollo sostenible a través de los viajes en globo aerostático en Teotihuacán. Como podemos observar, el turismo es uno de los factores económicos en México con mayor importancia. México cuenta con diversos lugares y destinos turísticos a lo largo de la República Mexicana. La actividad turística, de manera particular en lo que es el Valle de Teotihuacán, se centra en la zona arqueológica de Teotihuacán. Los empresarios, microempresarios que viven en esa zona y que han implementado diversos negocios, diversas microempresas, para poder contribuir a dar la atención a los turistas que llegan a visitar la zona arqueológica. No solamente se centran en el recorrido como tal en la zona, en las pirámides, en la zona arqueológica, sino también han implementado diversas actividades como paseos en cuatrimotos, en bicicleta, a caballo, experiencias en temazcales y en viajes en globo aerostático. Sin embargo, nos vamos a centrar específicamente en la parte de este servicio, que son los globos, en cuanto a los riesgos que han presentado, los riesgos que representa y qué tanto también afecta de manera económica a estos empresarios. ¿Cómo pueden cómo puede afectar esto al turismo y a la región? ¿En qué medidas se deben implementar y qué medidas se deben implementar para que el turismo sea sostenible? El objetivo general de esta presentación es proponer estrategias para minimizar la probabilidad de accidentes que comprometan la integridad tanto de trabajadores como de turistas para que la actividad impulse el desarrollo económico en la zona de Teotihuacán. Si bien es cierto, el municipio de San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacán
ha sido nombrado recientemente pueblo mágico, derivado precisamente del desarrollo turístico que ha tenido esta zona. Eh, Existen 24 empresas dedicadas a este servicio. Sin embargo, nosotros pues nos hemos enterado por las noticias que ha habido ciertos accidentes. Más adelante voy a comentar cuáles son los factores que los están ocasionando. Y bueno, diariamente estos microempresarios empezaron a hacer vuelos oscilando entre 1 y 5 globos que se iniciaron para poder dar este servicio. Actualmente se cuenta con más de 100 globos y en promedio diariamente se elevan entre 50 y 60. Estas actividades que han implementado este grupo de empresarios, pues tiene consecuencias favorables al resto de otros empresarios, otros sectores como son los restauranteros, los hoteles y otros servicios, como ya mencioné anteriormente, que se ofrecen en esta zona. Algo que cabe mencionar es que la zona no es un área donde la gente llegue, se hospede y se quede 2 o 3 días o 4 días. En realidad, los visitantes son de un día. Y bueno, pues, qué más les puedo ofrecer para que ellos se puedan quedar una noche más o un día más y poder visitar diversos atractivos que se han implementado? Bien, pues el riesgo de volar en un globo es muy alto, puesto que no se tiene un control como tal. Esto depende completamente de las corrientes del aire. En realidad el globo únicamente flota y se va conforme va el viento. No se puede, no se puede dirigir hacia donde uno quisiera. Únicamente el piloto lo que hace es elevarlo o bajarlo, pero depende de la corriente del aire, del viento. Estas experiencias, vamos a ver más adelante quiénes son los que más lo utilizan, ¿sí? Quiénes disfrutan de este atractivo, porque este atractivo dura aproximadamente 1 hora. Los accidentes que se originan son principalmente por incendios durante el vuelo, desplomes, pérdida de altura, aterrizajes forzosos, por las ráfagas del viento. Ajá. En este caso, han llegado a chocar con infraestructura. ¿Por qué? Porque no pueden subir de manera rápida y tampoco descender, ¿no? Esta imagen que podemos ver, pues fue precisamente uno de los accidentes más aparatosos que sucedió hace poco. Bueno, la metodología que se utilizó tiene un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental y es de corte transversal. El alcance es descriptivo, correlacional y las técnicas se basaron en la observación en el sitio y se encuestaron a turistas y a operadores de los globos. Se encuestan se realizaron 50 encuestas, de las cuales 60% son hombres, 40% mujeres. Aquí algo muy importante, quienes hacen uso de este servicio mayormente son los extranjeros. Se encuestaron también a 30 operadores, pilotos, a los que dan mantenimiento y al personal operativo con experiencia mayor de 1 año. Y bien, pues las variables, aquí las podemos ver: permisos, mantenimiento, capacitación, seguros, incidentes, costos, calidad y riesgo. Vamos a ver algunos de los resultados. Algo que me llama aquí la atención es precisamente que el 54%, y ya vimos en la lámina anterior, que son extranjeros, pero el rango de edad de quien utiliza este servicio mayormente son personas mayores de 61 años, extranjeros. Y vamos a ver qué percepción tiene el turista del costo. Algunos dicen que el 18% dice que es económico, el 46% que es razonable, puesto que el combustible, el gas, es mucho el que se consume y además
Si se da una corriente de aire y el globo va a tener que volar más tiempo, pues debe llevar combustible suficiente. Y el 36% dice que el costo pues es excesivo, es elevado. El costo del vuelo está entre 3,000 y 4,000 pesos. La percepción de la calidad. Aquí hay un área de oportunidad significativa porque si observamos la encuesta, los resultados de esta encuesta, el 60% dice que la calidad de ese servicio está entre regular y mala. El decir regular es porque hay pues, un área de oportunidad muy grande. El 40% está diciendo entre buena y excelente. Bueno, pero aquí es un foco para atender estos empresarios. El 100% de las personas que utilizaron el vuelo en globo dicen haber escuchado de los accidentes. Ajá, y digo, todos lo vimos en las noticias. Sin embargo, están dispuestos a asumir el riesgo por tener esa experiencia y que les llama la atención hacer estos recorridos en globo. Además, se hacen muy temprano, a las 7 de la mañana, los globos ya andan en el aire. ¿Por qué? Porque más tarde las condiciones climáticas cambian. Y bien, pues vamos a ver en cuanto a los operadores, cada cuándo les dan mantenimiento o cada cuándo están checando que los globos estén en buenas condiciones. Fíjense, el 6,7% solamente hace la revisión de manera semanal. Entonces, este porcentaje que tenemos aquí ni siquiera debería estar. La revisión tendría que ser diaria, porque este 6,7 nos refleja el riesgo que puede haber por algo que se puede atender, algo que sería una obligación y que no sucediera el tipo de accidentes que ya se mencionó. Mientras que vamos a ver el cumplimiento, ¿sí? Los permisos de operación que son emitidos por la Agencia Federal de Aviación Civil, el 100% lo tienen. Una capacitación continua en seguridad, de acuerdo a los resultados, dicen que todos lo cumplen. Sin embargo, vamos a ver la parte de los seguros, la parte integral de un seguro, solamente el 66,7 lo tiene. El 20% tiene una cobertura de seguro, pero no completa. Y el 13,3% desconoce este tipo de seguros. ¿Qué quiere decir? Aquí otro foco muy importante, que si hay un riesgo, este 13% está desprotegido. Entonces, las personas que hagan uso de este servicio, este 13% es el riesgo que puede correr solo por no cumplir con un seguro, independientemente del mantenimiento que ya vimos que era el 6%. Acciones para reducir los riesgos. Bueno, primeramente la capacitación al personal. eh, el que se capacite a los pilotos para que ellos vayan adquiriendo experiencia. Tener todos la documentación en regla, que este punto sí lo cubren, las licencias de los copilotos y el mantenimiento y revisión que debe ser diariamente. Si estamos hablando de que 50 o 60 globos salen por día, imagínense ese riesgo, pues se tiene constantemente. Y bueno, pues las propuestas que se hacen derivado de esta investigación es la gestión y control estratégico en las MIPYMES, como es la planeación, indicadores y mejora continua. El cumplimiento normativo, reforzando los permisos, manuales, bitácoras, auditorías, la seguridad operacional, verificar con anterioridad. Hoy en día tenemos ya la tecnología que nos permite saber cómo va a estar el clima. Sin embargo, pues esto también llega a haber fallas y lo estamos viendo ahora en esta situación que están pasando nuestros hermanos de Hidalgo y nuestros hermanos de Puebla, todo este desastre natural. Dicen que les avisaron, otros dicen que no.
Tal vez las tecnologías nos permitan visualizar, pero si no hay una buena comunicación, pues de nada nos sirve, ¿no? Tener estas herramientas que nos van a prevenir de cambios climáticos. Y bueno, pues esta herramienta va a permitir que puedan checar cómo va a estar el clima para ver si se suben los globos o no. La capacitación y certificación continua del personal operativo, las coberturas de seguros integrales. Ya vimos que el 13% no tiene idea de qué contiene ese seguro. Y bueno, pues finalmente las pymes dedicadas a la prestación de estos servicios deben invertir en planeación, controles estratégicos que contribuyan al desarrollo sostenible. Y bien, como conclusión, es cierto, el turismo es una actividad importante en la economía nacional, la cual pues debemos aprovechar en esta zona del nororiente del Estado de México, pues para poder seguir fomentando empleos, seguir fomentando la atracción del turismo. Los vuelos aerostáticos representan una actividad turística que es una de las más relevantes independientemente de visitar la zona de Teotihuacán. Sin embargo, conlleva un riesgo. Ya veíamos que el 100% de las personas conocen de ese riesgo y sin embargo, pues quieren vivir esa experiencia. Establecer y mantener protocolos estrictos de seguridad, programas de mantenimiento, capacitación constante, cumplimiento normativo estricto que nos permita contribuir y además impulsar la economía local, regional y nacional. Algunas de las referencias y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Blanca Estela Hernández Bonilla. Bien, tendremos algunos minutos para externar dudas en caso de que las haya, de favor. Sí. Bueno, más que duda es preguntarle si ya detectamos que tiene ciertos riesgos, y sí, hay gente que no le importa el riesgo, ¿por qué no tratar de cambiarlo a una actividad diferente? Si finalmente al día te va a causar más problemas que beneficios, porque por ejemplo, ¿no? Tenemos a lo mejor un mes de buen desempeño de un globo, con una vez que se caiga, pues seguramente debe de bajar la afluencia. Entonces, ¿por qué empeñarse en este atractivo donde pues, se podría desarrollar pues, algo más, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿no? Por ejemplo, en Chichén Itzá, pero obviamente creo yo que es más caro los viajes en avioneta, que también giran alrededor de la pirámide de Kukulcán. Y hasta ahorita que sepa, pues no se ha tenido ningún desplome de avión. Entonces, ¿por qué no buscar alternativas que sigan atrayendo al turismo sin poner en riesgo al mismo turista y también pues la balanza económica del turismo en general? Así es, creo que efectivamente hay más alternativas. Sin embargo, tiene mucha demanda. O sea, estamos hablando de que diariamente vuelan entre 50 y 60 globos a 3,000 o a 4,000 pesos cada boleto por persona y cada canastilla lleva por lo menos 4 personas. Hay quienes llevan hasta 12 personas. Son globos muy grandes, canastillas muy grandes. Sin embargo, pues vemos que hay una gran área de oportunidad, puesto que no están cumpliendo estrictamente con las normas, ni los seguros, ni el mantenimiento de manera diaria. Es un riesgo alto. Sí es cierto que aporta a la economía, pero esta parte que se está desatendiendo, pues es la que está ocasionando esos problemas. Muchas gracias por su aportación. Claro que sí. De alguna manera nosotros realizamos, damos seguimiento o difusión a los empresarios y pues ver otras alternativas como propuesta, que es lo que podemos hacer nosotros. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Muchas gracias por su participación, doctora. Bien, pues procedemos con la siguiente ponencia. No omito mencionar que tendremos 10 minutos para la exposición y 5 minutos para externar dudas,
preguntas, sugerencias, aportaciones a cada uno de los temas que se exponen. Y bien, es el turno de la ponencia La accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva en recintos museísticos para el logro de un desarrollo sostenible e inclusivo, dictada. Denme un minuto mientras coloco la presentación. Por Eva María Bautista Paredes. Es una aportación del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Turismo. Adelante. Si gustas aquí o aquí, como te sientas más cómoda. Perfecto. Aquí está bien. Ok. No, no. Bueno, hola a todos, mi nombre es Eva Bautista y el día de hoy les voy a hablar sobre la accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva en recintos museísticos para el desarrollo de una ciudad inteligente o de una comunidad sostenible. Hay que tener en cuenta que la accesibilidad es un pilar fundamental para garantizar la inclusión de todas las personas, ¿ok? Sin embargo, las personas con discapacidad visual y auditiva tienen diferentes barreras específicas que pues hacen que su interacción sea un poco más compleja. Ahora, la accesibilidad no solo consta de tener la posibilidad de entrar a las instalaciones, sino también de tener acceso al diferente contenido, información, experiencias y exposiciones que se tienen en todos estos ámbitos, ¿ok? Ahora, la sostenibilidad se trata de gestionar recursos para cubrir necesidades presentes o de generaciones actuales sin poner en riesgo las necesidades de generaciones futuras. Esto para llevar a una supervivencia de las sociedades, la cual tiene como característica la importancia de 3 puntos específicos, que es el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Ok, el objetivo principal era abordar desde una perspectiva sostenible la accesibilidad en recintos museísticos a personas con discapacidad. ¿Quién ya ha escuchado el término de sustentabilidad, sostenibilidad? Manitas, ¿no? Ok. Bueno, como bien sabemos, la sustentabilidad está generada por 3 círculos principales: sociedad, economía y medio ambiente. Si tenemos sociedad y economía, es una balanza equitativa. Si tenemos economía con medio ambiente, es viable. Y si tenemos sociedad con medio ambiente, quiere decir que es soportable, perdón. Estos 3 puntos hacen que un proyecto sea sustentable. Si uno de estos se pierde, básicamente no se llega a la sustentabilidad, que es de lo que se tratan estas ponencias. Ahora, el término de turismo para todos. ¿Por qué turismo? Los recintos museísticos, museos, casas de cultura, parques y demás son atractivos turísticos por su valor cultural, natural e histórico. Entonces es importante mencionar que se utiliza un turismo para todos formado por 3 características específicas, que es el turismo accesible, el turismo sostenible y el turismo social. El turismo accesible se trata de garantizar el uso del disfrute del turismo independientemente de las discapacidades o condiciones de las personas. El turismo sostenible va involucrada a la protección de recursos medioambientales y el turismo social pretende garantizar el acceso al turismo a personas con bajos recursos, a los familiares de personas con discapacidad, a las personas mayores y a personas embarazadas. Todos estos se ven, o todas estas estrategias o demás cuestiones, se ven respaldadas por un marco normativo, como lo es el ODS 10, Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, que va enfocado a reducir la desigualdad en y entre los países con su meta 10.2 de potenciar y promover la inclusión social. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con la meta 11.7 de acceso universal, seguro, inclusivo y accesible en espacios verdes o públicos. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9, menciona que la accesibilidad es una condición necesaria para que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y participar plenamente en la igualdad de derechos.
Y la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en su artículo 2, menciona que básicamente la accesibilidad son medidas que aseguran el acceso de personas con discapacidad en igualdad de condiciones en entornos físicos para la información y las comunicaciones. La metodología que se utilizó fue un diseño no experimental con una temporalidad transversal, un enfoque cualitativo, un método inductivo y con técnicas de investigación documental. Ok, los resultados relevantes se desarrolló este esquema entre sostenibilidad y la accesibilidad de personas con discapacidad visual y auditiva. Para el círculo de la sociedad, ¿de qué manera nosotros al aplicar estrategias accesibles podemos aportar? Básicamente en la inclusión social, en que las personas puedan participar en cada uno de estos eventos sin que se vean discriminados. En la parte de la economía, al preocuparnos más por la parte accesible, se pueden generar nuevos empleos para personas que estén capacitadas para atender a personas con discapacidad, y también se puede abrir un nuevo segmento de mercado. Mientras que para el medio ambiente, al realizar este tipo de estudios que nos permitan detectar las estrategias o ajustes razonables pertinentes para algún museo, para algún parque o demás cuestiones, también se puede hacer un análisis de qué tan dañino es tanto para el edificio, que a lo mejor puede ser un monumento histórico, o para el lugar en donde se pretenden hacer este tipo de estrategias. Eso nos lleva al turismo sostenible, que fue lo que hablamos un poquito más arriba, enfocándolo en el turismo accesible. Las actividades turísticas, culturales, de museos y gestión de lugares y edificios históricos forman parte del turismo. ¿Cómo vamos a cumplir estos ODS de reducir la desigualdad, entre los países? Pues de diferentes maneras. Ahora, ustedes tienen, y por lo que pude ver al momento de entrar al edificio, diferentes características accesibles. ¿Me pueden decir cuáles son? La rampa, ¿cuál más? Elevadores. Escaleras. Braille, sistema braille. Mapas ápticos. La escuela, la verdad es que tiene mucho acceso a la parte de la infraestructura. Sin embargo, ¿ustedes conocen si algún maestro habla lengua de señas? ¿Alguno de ustedes conoce la lengua de señas? ¿Sí? Ok. ¿Podrían entender a alguien cuando les habla en lengua de señas? ¿No? Perfecto. Ahora, ¿saben si existen libros con sistema braille aquí en la escuela? ¿No? Es a lo que me refiero. La accesibilidad no solamente se trata de tener la posibilidad de ingresar a un edificio, porque está padrísimo ingresar a salones de clase, pero si no comprendo la información que se me está brindando, ¿de qué manera voy a aprender? ¿Vale? Entonces, eso es esta parte de cumplir con los ODS al realizar políticas públicas o estrategias que se centren en esos puntos. Ok, ahora, hay que tener en mente que la ciudad inteligente busca 6 características, por así decirlo, que es generar integración, atención a los ciudadanos, optimizar recursos, la eficiencia de procesos, indicadores de desempeño y la participación ciudadana. Normalmente se piensa que al hablar de ciudades inteligentes, hablamos de avances tecnológicos, por así decirlo. Sin embargo, el hecho de aplicar políticas públicas, el trabajo de las organizaciones sociales y la participación de las personas hace que una ciudad pueda ser inteligente y sostenible por todas las características que ya mencioné. Ahora, ¿qué es lo que se propone? Pues realizar pequeños movimientos como lo es saber decir, hola, adiós, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Bien, mal, gracias, de nada, para poder comunicarme, aunque sea de manera básica, con una persona con discapacidad auditiva. Mientras que para las personas con discapacidad visual, acercarme a ellos de una manera más amable, porque pues lógicamente no te van a ver llegar, y ver de qué manera los podemos apoyar, ¿vale? Ahora, para que nos llevamos algo de esto, para decir hola, es esto, y decimos hola, hola, ¿cómo estás? ¿Ok? Entonces, si todos lo pueden hacer, es como una L con 2 deditos. Hola, ¿cómo estás? ¿Vale? Y con esto ya se pueden acercar a una persona sorda. Y pues eso sería todo.
Muchas gracias por tu participación, Eva, muy nutrida. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, ampliación de información, dudas? Pues yo creo que ahorita que está la inteligencia artificial, sería bueno que fue un proyecto de aquí de la universidad, algún tipo de traductor, ¿no? Por ejemplo, si hay traductores en el oído que hablas y te está traduciendo lo que dices, pues sería bueno también para la parte visual, ¿no? Sí, En el claro. caso de los sordos y obviamente audio para al revés. Sí, bueno, la realidad es que convivir con personas sordas, personas ciegas, antes de que alguien vaya a pensar que es discriminatorio decirles así, no. Son personas sordas, personas ciegas o personas con discapacidad visual y auditiva. La realidad es que a lo mejor nosotros podemos pensar que necesitan 1000 cosas, ¿no? Y vemos de qué manera cubrirlas, pero si nosotros no tenemos alguna de esas discapacidades, ¿cómo realmente sabemos qué es lo que ellos necesitan? Entonces, por ejemplo, lo que estaba comentando, ellos en los museos se encuentran muchas las audioguías, que es lo que se da, pero ellos me dicen a mí de qué me sirve una audioguía. Yo llego a mi casa, investigo el tema, video en YouTube, me va a decir lo mismo que me dijiste tú en el museo, ¿sí? Ellos me dicen, ¿sabes qué? Prefiero una audiodescripción. Dime qué tengo enfrente, dime en qué salón estoy, dime cómo está ambientado este sistema, ¿no? Y también hay que tener en cuenta las diferentes características, porque hay personas que nacieron ciegas y hay personas que son ciegas por adquisición. Entonces también las características son diferentes, porque una persona que a lo mejor conocía los colores y por algún accidente, alguna enfermedad, perdió la vista, va a tener manera de recordarlos. Pero una persona que nace ciega no tiene esta perspectiva, por así decirlo, y todo lo tiene que aprender, a lo mejor de manera táctil o de manera muy detallada. Entonces sí es muy buena idea, solamente dirigiéndolo a cubrir las necesidades reales de ellos. Muy bien. ¿Alguna otra expresión, duda? Yo, justo como por lo mismo que mencionas de audios descriptivos, ¿hay algún lugar, algún, por ejemplo, museo que ya esté implementando esto? Porque es muy común ir y que solo pues, platican como el contexto de lo que estoy viendo, pero no que lo escriban. Fíjate que como tal no hay audiodescripciones. Casi siempre las personas con discapacidad visual van acompañadas de, valga la redundancia, de un compañero, quien se encarga de explicarles a detalle cada cosa que está expuesta. Sin embargo, hay organizaciones, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de conocer a Cuéntame un Mural. Cuéntame un Mural hace murales a escala. ¿Qué quiere decir? Te hace un mural, digamos, del tamaño de la mesa, con diferentes texturas, elevaciones, diferentes cosas, ¿vale? Eso para el tacto. Y aunado a eso tiene sensores dentro de los mismos murales que en cuanto tú los tocas, te prestan unos audífonos y te lleva a una experiencia inmersiva. La diferencia a lo mejor de lo que hacen ellos a las audioguías es que ellos se dedican a ambientalizar ese audio. Si te dicen y de repente se escuchan los grillos y tienes grillos de fondo, ¿no? O por ejemplo, muchos dicen que la noche no tiene sonido, pero la realidad es que sí lo tiene, aunque es muy calmado, muy sereno. El hecho de vivir esa experiencia, la verdad, es algo increíble. Yo les digo a las personas que me tocó tocar un mural que tenía como tradiciones antiguas y me pusieron la cara de un cholo escuincle sacando la lengua. Entonces yo estoy tocando y digo, ah, caray, ¿sabes? Porque sientes las orejitas, sientes la lengua, pero sientes un cuerpo humano y dices, espérame, ¿no? Entonces entras en una crisis porque sí te están contando, te están diciendo, es una mujer que tiene una cara así asado, para que más o menos lo vivas. Y, pero estar ahí es una cosa muy diferente, muy diferente, porque a mí me dio mucho miedo. O sea, yo estaba tocando la cara de Cholo Escuincle y escuchando la historia y era como de, sáquenme de aquí. Y ahí es cuando comprendes que a lo mejor tú puedes salir de ahí, pero otras personas no. Ese es su día a día, el no saber hacia dónde van y no saber lo que hay a su alrededor. ¿Ya? ¿Alguna más? Estaba lo de querían más como algo descriptivo de dónde estaba, pero en otro tipo de situaciones, como que otras propuestas podrían ser buenas para ella. En otro tipo de situaciones, ¿a qué te refieres? Es que, no sé, ella a gente que se muchas culturas y tal vez es un poco más complicado explicar o
o son, digamos, que están pasando de este tipo de cosas. Y en este caso, pues, son como, bueno, tampoco estoy mucho por respecto, pero sí como que es un poco más complicado, tal vez, con un solo lado. Sí, O sea, claro. y existiría, no sé, a lo mejor la manera de que puedan, sí que hay pinturas o hay, digamos que estatuas que no se pueden tocar bueno, como regla, pero si habría o existiría una manera con hacer pequeñas, digamos, como moldes que tengan alguna simulación o puedan tocarlos, eso está. Sí, perdón, te interrumpí. Existen las réplicas a escala, que, por ejemplo, en Castillo de Chapultepec van a poder encontrar una réplica de Carlota y Maximiliano. Esa, por ejemplo, la tenían expuesta al público general, pero realmente quien la usaba eran los niños y pues poco a poco la fueron desgastando, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde esta parte del respeto y la visualización de las personas con discapacidad. Como que ven algo interactivo y es como de, pues los niños. La realidad es que esa escala está planeada para personas con discapacidad. Sin embargo, se le acabaron los mismos niños y ahora está restringida, ¿no? Entonces, una estrategia que estaba muy bien planteada no se pudo llevar a cabo, no se pudo completar por no tener a lo mejor en cuenta estos como inconvenientes que son externos. Entonces, sí pueden ser, modelos de escala, como lo hacen las personas de los murales. Pueden ser, no lo recomiendo tanto, pero pinturas en relieve. También hay que entender que existen, aunque no lo crean, pintores y personas con discapacidad visual que hacen fotografía, teatro, danza, de todo. Entonces, ellos lo que usan es la pintura en diferentes texturas, por ejemplo, para poder darle ese toque a cada una de sus acuarelas. Si vamos a poner mar, bueno, uso un tipo de material que me dé esa sensación de las olas, ¿no? Si voy a representar un vestido, uso tela tal cual. Entonces, el hecho de a lo mejor buscar texturas que puedan representar la pintura en un modelo a escala, también podría aportar mucho pues a esta parte. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, Eva, por un tema muy interesante, muy amplio. Hay diferentes tipologías de discapacidad y bueno, pues es un tema por investigar, que tenemos mucha deuda con el tema y justamente con la inclusión social de las personas con discapacidad. Ahora toca el turno al ponente Marcial Dayan Alonso García. Gracias, Dana. ¿Cuál es? Bien, su ponencia se titula La gestión turística sostenible como motor de desarrollo económico local en sitios patrimonio mundial, el caso de la Ciudad de México. Adelante, Dani. Bien, muy buenas tardes para todos, muchas gracias por estar acá. Mi nombre, como decía la doctora, es Marcial Dayan Alonso García y voy a hablar un poquito hoy sobre los sitios patrimonio mundial de la UNESCO. Adelante, por favor. Comenzaré la exposición de hoy planteando que la UNESCO determina que el patrimonio es eso que recibimos del pasado, con lo que convivimos en el presente y heredaremos a las generaciones futuras. En este sentido, estos sitios patrimonios se deben de cuidar y preservar, ya que un uso indebido puede llevar al deterioro y la desaparición de esas características que hicieron, pues, de cierta manera posible su nombramiento en la lista de patrimonio mundial. La lista de patrimonio mundial de la UNESCO es creada en 1976. En ella se incluyeron los primeros 12 sitios alrededor de todo el mundo. Hoy en día, disculpen, en específico México, cuenta con 35 sitios patrimonio mundial. De ellos, 27 son de carácter cultural, 6 naturales y 2 mixtos. Y en el caso específico de la Ciudad de México, cuenta con 5 sitios patrimonio mundial. El centro histórico, que todos lo debemos conocer, y Xochimilco, inscrito en el año 1987. La Casa Taller de Luis Barragán, inscrita en el año 2004, el campus central de la Ciudad Universitaria del UNAM fue inscrita en el año 2007 y por último el Camino Real de Tierra Adentro fue inscrito en el año 2010. Todos estos lugares
hoy en día presentan algunos desafíos en la conservación, ya que principalmente es por la actividad humana de todos nosotros, principalmente el turismo, ya que trae tanto impactos positivos como negativos, como puede ser la presión social sobre las comunidades locales, como puede ser el crecimiento urbano descontrolado, entre muchas otras. Asimismo y paradójicamente, los ingresos que genera esta actividad sirven o pueden servir para ayudar a la conservación de estos sitios, por lo que todas las estrategias que se realicen o que se implementen en estos lugares deben buscar eso, el buscar, valga la redundancia, mejorar todos estos impactos positivos y mitigar los negativos, por lo que el objetivo de la investigación pues, es diseñar una propuesta estratégica de gestión turística sostenible para estos lugares en la Ciudad de México, orientada principalmente a fomentar el impacto económico local sin comprometer su valor patrimonial, muy importante. Por favor. El marco teórico se desarrolla alrededor de tres conceptos importantes. Primeramente, el desarrollo sostenible, entendido pues la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer pues la capacidad también de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Por otro lado, el turismo, específicamente el turismo sostenible, entendido pues como todas esas actividades que se realizan en el ámbito turístico, tomando en cuenta pues cada una de las dimensiones de la sostenibilidad económica, ambiental y social. Y por último, pues claro, la gestión del patrimonio, pues esta va a buscar el conservar y preservar ese valor universal excepcional de estos lugares a través de diferentes estrategias, mecanismos y planificación territorial. Adelante, por favor. La metodología de la investigación tiene un diseño no experimental y transversal, un alcance descriptivo, tiene un enfoque cualitativo, un método inductivo y se emplearán técnicas de investigación tanto documentales como de campo. Las poblaciones planificadas para esta investigación son tres. La población A son los propios sitios Patrimonio Mundial de la Ciudad de México. La población B son los directivos de estos lugares. Y por último, la población C van a ser los representantes de estas instituciones que se encargan de regular y controlar pues, todos estos sitios. Adelante, por favor. Comenzaré abordando los principales resultados de la investigación. En el caso de la revisión documental, se hace especial hincapié en el marco estadístico para medir la sostenibilidad del turismo, o SFMST por sus siglas en inglés. Este documento nos lo brindó la ONU Turismo en el año 2024. En ello establecen algunos indicadores principales o algunos elementos a tener en cuenta para medir la sostenibilidad en diferentes destinos turísticos o diferentes lugares. Por otro lado, la población A, el estudio se hizo a través de guías de observación en cada uno de estos sitios Patrimonio Mundial. Y en las guías de observación, principalmente, o los principales resultados, es que se aprecia una desconexión entre el valor patrimonial y la actividad turística que se realiza en ese lugar. Por otro lado, hay un aumento de un comercio informal en los alrededores, se percibe un descuido ambiental un poco notorio y es muy preocupante esta situación. Y por otro lado, hay una ausencia de mecanismos que posibiliten una redistribución económica equilibrada o justa. Adelante, por favor. La población B y la población C. La población B fueron los directivos de estos lugares y la población C son los representantes de estas instituciones que se encargan de regularlos. El estudio de estas poblaciones se hizo a través de entrevistas semiestructuradas con estas personas, por supuesto, y el análisis se hizo a través del software digital Atlas D. Los resultados se dividieron por cada una de las dimensiones de la sostenibilidad. En el caso de la dimensión ambiental, se puede apreciar que a pesar de que sí hay una preocupación por el cuidado de los ecosistemas, todas las actividades o programas que se realizan pues no buscan un desarrollo, hay una desvinculación entre las actividades que se realizan y el desarrollo económico local. Adelante, por favor. En el caso de la dimensión económica, se aprecian que hay una correlación muy fuerte entre categorías de análisis como el flujo de visitantes, la distribución de beneficios o el desarrollo del empleo. Y todas estas categorías se podrían potencializar aún más si existiera una mejor interrelación entre directivos e instituciones. Adelante, por favor. En el caso de la dimensión social, se aprecia una fuerte participación de categorías de análisis como la participación comunitaria, como la concientización, capacitación y educación, como las estrategias y medidas para un turismo sostenible, así como la calidad de vida. Todas estas categorías de análisis pues sí posibilitan un desarrollo económico local muy fuerte, pero pues a veces se ve un poco permeado este avance por las relaciones interdependencias, tanto directivos como de estas instituciones. Adelante.
Por último, en el proceso administrativo, se aprecia de que sí existen todo este conjunto de lineamientos, programas de manejo, planificación, pero a la hora de llevarlos a la realidad, resultan algunas irregularidades que afectan a tanto a los ecosistemas como a las comunidades locales y por ende a su desarrollo local. Y por otro lado, esto unado a una supervisión y control con notables áreas de mejora, pues hace de toda esta situación que se debe checar aún más y se deben buscar pues algunas alternativas para mejorar toda esta situación existente en cada uno de estos lugares. Por lo que se lleva adelante, por lo que se lleva a la propuesta general de la investigación. Se detectaron 4 ejes temáticos importantes a desarrollar para lograr un desarrollo económico local, que sería la sostenibilidad económica local, el segundo, la conservación del patrimonio, el tercero, la gobernanza participativa y por último, la innovación para el desarrollo inclusivo. En cada uno de estos ejes se delimitaron algunas acciones o estrategias a llevarlas a cabo y por supuesto también responsables que serían pues, los encargados de que todos estos lineamientos fueran de acuerdo a lo que está planificado. En el caso de la sostenibilidad económica, siento que hay que prestarle especial atención al fomento del empleo local o a las tradiciones de la localidad. Y de esto va a estar el responsable, pues las alcaldías donde se encuentran estos lugares y los directivos, por supuesto, de cada uno de estos sitios patrimonio mundial. En la conservación del patrimonio se deben buscar planes de manejo con un enfoque turístico y patrimonial integrado para que no haya pues, esta desarticulación. Y como responsables estaría principalmente el INAH, el INVAL y por supuesto la Secretaría de Turismo Sector. La gobernanza participativa, quiero hacer especial atención a la implementación real y vinculante entre los planes y programas, o sea, de lo que salga de todas estas reuniones, de todos estos congresos, que se pretende hacer, o sea, que sí se haga y cómo se debe hacer, porque a veces en la realidad algunas ramas se bifurcan. Y como responsables quedarían pues las alcaldías, los directivos y la Secretaría de Turismo. Y por último, la innovación para el desarrollo. Siento que es muy importante la aplicación de este marco estadístico como documento brindado en el año 2024 en la toma de decisiones en todas estas, en todos estos bienes patrimoniales y como responsable estaría el sector, el INEGI, muy importante la academia. Creo que somos los principales responsables de que todas estas buenas prácticas se popularicen, se promocionen y se lleven a la realidad. Por favor. Y por último, bueno, pues las conclusiones, esta investigación permitió contrastar la conceptualización con la realidad observada en cada uno de estos lugares. Se detectaron deficiencias pues, en áreas como la vinculación entre el patrimonio y el desarrollo económico local y social y económico de estos territorios. Y pues se elaboraron estrategias o acciones para llevar a cabo en estos lugares. Y por último, pues se diseñó una propuesta estratégica de gestión turística sostenible para estos lugares, pues orientada a fomentar pues su impacto económico local. Sin claro, pues comprometer su valor patrimonial. Muchas gracias, espero que haya sido eso. Bien, muchas gracias por la participación de este tema tan importante que es la gestión turística sostenible de los sitios patrimonio mundial, el caso de la Ciudad de México, que cuenta con 5 sitios. Pues damos lugar a preguntas, expresiones, ampliación de tema. Adelante. Sí, a ver, en el caso de la propuesta, al hacer todo el análisis se determinaron como los ejes más importantes a tomar en cuenta en cada una de las gestiones de estos lugares. Obviamente, todos estos lugares tienen diferentes características y peculiaridades. Por ejemplo, a Xochimilco no lo vamos a tratar igual que al centro histórico, porque Xochimilco es un lugar más de naturaleza y el centro es un poco más cultural. Pues para llevar al equilibrio entre desarrollo económico local, valorización del patrimonio y una gestión turística sostenible, pues se determinaron pues, esos 4 ejes temáticos. Primero, la sostenibilidad económica local. Luego, pues, la conservación del patrimonio, porque si no puede existir una propuesta, una estrategia para estos lugares sin una conservación del patrimonio, porque eso es lo primordial. Por otro lado, una gobernanza participativa, ¿por qué? Porque si nosotros fuéramos ahora mismo los encargados del centro histórico, nosotros como encargados tenemos que saber la importancia de ese lugar, tenemos que saber por qué se desarrollan las actividades que se desarrollan en esos lugares, cómo hacer que esas actividades favorezcan a esos pequeños artesanos que implantan como sus tradiciones, sus culturas en esos lugares y cómo hacer
que esa comunidad local realmente se vea favorecida de esa afluencia turística, no solo del extranjero, sino también de los propios mexicanos. Pasan muchísimos y a diario por el centro histórico. Y por último, pues una innovación para el desarrollo inclusivo, buscando pues de esta manera buscar alternativas de accesibilidad a personas con discapacidad, como decía mi compañera, cómo buscar nuevas alternativas en el ámbito económico, o cómo buscar ese beneficio no solo a las grandes empresas turísticas que vienen, sino también a la comunidad local. Sí, claro. Sí. Buenos días. Y solo por curiosidad, pues ahora que ya sus propuestas formuladas, que entró en contacto con pues, los organismos que están responsables de la organización, ¿tiene la idea de ir más allá o qué tiene? Sí, pues, exacto. Esta investigación la desarrollé durante mi programa de maestría. Soy licenciado en turismo, no soy de acá de México, soy extranjero, soy de Cuba. Y pues sí fue un reto porque no sabía pues nada del país. Pero una vez en la investigación, como mismo me dice, sí me metí en el lugar, conocí a los directivos, conocí a las principales instancias a nivel de Secretaría de Turismo, Secretaría de Cultura que se vinculan, y ellos, algunos sí tienen como ese afán de mejorar, pero existen algunas limitaciones a nivel global que pues a veces como impiden que los programas, las planificaciones y los planes de manejo pues surtan efecto. Pero a futuro, pues sí, si se pudiera, pues la verdad ellos están en su mejor disposición. Muy bien. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Dayan. Esta investigación continúa, ahí sumando a la pregunta, continúa porque justamente se dejan muchas aristas descubiertas y que pues cada una requiere como que una investigación ex profeso. Todas las investigaciones sí considero que son infinitas y más cuando abordamos temas sociales como este. La conservación del patrimonio mundial, que México, bueno, pues es uno de los países con mayor patrimonio mundial. Es una investigación que no se debe de descuidar. El autor, que en este caso lo tenemos aquí, continúa con la investigación con el afán de promover el desarrollo económico de estos sitios y que justamente ese desarrollo económico conlleve al desarrollo social. Y que, bueno, pues ahora va a hacer la propuesta de indicadores, ¿no? Como tipo checklist, que pues no nada más es de que lo va a lanzar así, sino que obviamente necesitan un fundamento cada uno de estos indicadores para que justamente sean medibles y puedan ser ejecutados en los sitios patrimonio y que en un momento se repliquen en otros sitios patrimonio de nuestro país y que quizá pueda servir como modelo para otros sitios en América Latina y demás, y que ojalá el modelo pueda servir para un sitio patrimonio del mundo. Bien, bueno, pues dejamos este tema y proseguimos con la participación también muy, muy interesante de Alma Karina Aguilar Corona, con procesos implementados de los modelos de gestión estratégica del capital humano y los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo específicamente 8, en hoteles pymes de Tepoztlán, Morelos, México. Bien, dame un minuto, Karina, para poner la presentación. Buenos días, estoy sonriendo, ¿cómo les soltamos? Exactamente a la hora. Muy bien. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este congreso. Yo creo que tanto ustedes como nosotros aprendemos mutuamente y de eso se trata. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, el tema que vamos que voy aquí a poner no son los procesos implementados en los modelos de gestión estratégica del capital humano y el objetivo de desarrollo sostenible 8 en los hoteles pymes de Tepoztlán. ¿Quién conoce Tepoztlán? No, la mayoría. ¿Quién se ha quedado en Tepoztlán? Es que nada más Tepoztlán decimos, vamos, como está cerquita, vamos y regresamos, casi no nos quedamos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver esta parte. Bueno, como introducción, recordemos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Organización Nacional, la Organización
de las Naciones Unidas nos puso 17 objetivos, de los cuales uno de los que yo tomo es el objetivo 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico. Hablar de trabajo decente es súper amplio, es muy amplio, nos podemos ir con muchísima información. Yo me enfoqué a 4 precisamente. La Organización Internacional de Trabajo tiene 4 pilares que son estos: igualdad de oportunidades y trato en el empleo, ambiente de trabajo seguro, combinar la vida laboral, familiar y personal y los ingresos adecuados, pero enfocado a lo que son las empresas pymes, en este caso los hoteles, ¿sí? Pero también tenemos aquí que ver cómo se desarrollan esos hoteles pymes. Por lo tanto, se tomaron en cuenta 3 modelos de gestión del talento humano, que es el Chevenato, que todo el mundo conoce, la parte del marketing interno y la innovación abierta. ¿Okay? Ese es el conjunto de los elementos con los que vamos a trabajar. ¿Cuál fue la metodología de investigación? La investigación de acción participativa, un enfoque cualitativo, alcance descriptivo, la temporalidad transversal, y fue una técnica a través de las encuestas semiestructuradas. ¿Cuáles fueron nuestras concurrencias? ¿Saben cuántos hoteles tiene Tepoztlán? ¿Cuántos hoteles creen que se imaginan que tenga Tepoztlán? Más o menos. ¿Un cálculo? Bueno, sí, es increíble, ¿verdad? Tiene 141 hoteles. Diríamos, ay, wow, ¿no? La clasificación de los hoteles va, lógicamente, desde una posadita, ¿no? Desde la villa hasta los hoteles ya que están mucho más estructurados. De esos 141 hoteles, resulta que yo me enfoqué sobre todo en lo que son los pymes, que nuestra clasificación que nos dan las pymes es por el número de trabajadores que ahora sí que laboran en esa empresa, ¿ok? Entonces, de los 144 resulta que solamente 6 hoteles caían entre que tenían trabajadores de 50 a 100 colaboradores. Todos los demás, que estamos hablando de 135, si no me equivoco, 135, son microempresas que tienen solamente a lo mejor un colaborador o hasta 5 colaboradores, menos de los 50 colaboradores. Esto quiere decir que a lo mejor cuando yo me voy a Tepoztlán y me hospedo, pues a lo mejor el mismo que me recibe, ¿no? Para hospedarme es el mismo que atiende las camas, es el mismo que me lleva los alimentos, es el mismo que hace la limpieza. Por eso es que son hoteles a lo mejor cabañitas, posaditas, chiquitos. Yo me enfoqué a la parte ya un poco más estructurada, aquellos hoteles que tienen de 50 a 100 y que en teoría y el deber ser debería tener ya una estructura mucho más compleja en su participación o en su administración del personal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que si yo las concurrencias, de acuerdo a la entrevista semiestructurada, recordemos que es ingresos adecuados, igualdad de oportunidades y trato en el empleo, ambiente de trabajo seguro y combinar la vida laboral. De cada uno de estos hoteles que les mencioné, podemos ver cuál de todos estos hoteles, ¿no?, llevan estas actividades que de cierta manera es el deber ser y que nos dice la ONU para que podamos trabajar, ¿ok? Posteriormente tenemos otra más, por favor. Tenemos también, ya relacionado con la parte de los modelos de gestión, existen 14 pasitos, así como seguir, para poder tener un modelo de gestión o una administración adecuada del talento humano, que va desde que investigamos quién van a ser nuestros colaboradores, el reclutamiento, la selección, cómo integramos a las personas, cómo les pagamos, cómo tenemos el ambiente ahí con ellos, la parte sindical, cómo los capacitamos, qué también podemos nosotros rescatar de ellos. Es por eso que todos estos puntos que están aquí se valoran en cada uno de los hoteles. Y podemos ver bastante interesante que, por ejemplo, la investigación de mercado no todos la llevan. Esto es porque también Tepoztlán es un pueblo, es chiquito. Estamos de acuerdo, entonces no toda la gente, no, o sea, no es de que nos lleguen así por montones la gente a solicitar trabajo, sino es precisamente de la boca en boca que la gente, los familiares de los familiares, que van a cubrir estos puestos. Por ejemplo, algo interesante es el reclutamiento. En el reclutamiento todo el mundo lo tiene, si hacen las entrevistas, si hacen esta parte de ver quién va a colaborar con ellos. Pero, por ejemplo, una área de oportunidad es la selección. Ahí en la selección, volvemos a lo mismo, nadie selecciona como el personal de una manera adecuada, no hay una estrategia adecuada para poder seleccionar el personal. ¿Por qué? Porque es tan rápido la actividad en un hotel que debemos de tener, si se nos va el cocinero, ¿qué hacemos? Lógicamente que tenemos que traer a alguien que nos pueda resolver, y porque si no, lo que yo voy, investigo la bolsa de trabajo, viene la vacante, la entrevistó, el tiempo se va y tenemos que dar ahora sí que las actividades rápidas para poder atender a nuestro huésped. Entonces, todas estas son las áreas de oportunidad. Otra también que, por ejemplo, no se tiene y de lo que no comentaron los responsables que se entrevistaron a la persona encargada del personal en los hoteles,
es que no hay un control de los registros, no hay un control de la administración que se lleva. Entonces, hay una gran área de oportunidad en este tema y que realmente podemos aportar mucho. La parte administrativa sabemos que es importante en cualquier empresa, ¿estamos de acuerdo? En cualquier lugar. Entonces, área de oportunidad que tenemos es que estos hoteles, como son con poco personal, pues a lo mejor uno de ellos, de hecho, de esos hoteles no tiene personal para la parte de capital humano, no hay un gerente o una persona de recursos humanos, todo lo hace el dueño. Entonces, lógicamente, con tantas cosas que tiene que hacer el dueño, no hay una persona específica para poder atender estas necesidades. Adelante, doctora, por favor. ¿Cuáles son las conclusiones que se llevaron a cabo? Una, que se tiene claro, ellos saben que deben de tener estrategias en un proceso de gestión. Lo saben, ¿no? Sí, debemos de tener la selección, debemos de reclutarla, debemos de seleccionarla, todo ese proceso. Sin embargo, no tienen conocimiento de que existen los objetivos de desarrollo sostenible y que tenemos que ligarlos con la parte de trabajo decente. ¿Se acuerdan que fue uno de los temas principales, que es el objetivo número 8? La gestión del talento dentro de las organizaciones es limitada porque no todos los procesos se realizan. Quisiéramos que todos estos 14 procesos se realicen, pero no es así porque es una sola persona, a lo mejor la que atiende todo el negocio. Algunas pymes no cuentan con el Departamento de Recursos Humanos, que es lo que les... Hoteles muy bonitos, hoteles que a lo mejor dicen, hasta aquí en Tepoztlán, la verdad es que de 50 a 100 colaboradores quiere decir que sí es una parte estructurada. Hotel, restaurante, spa, a lo mejor bueno, sobre todo esos servicios son los que tienen estos hoteles en Tepoztlán. Adelante, por favor. Recomendaciones. Aquí, de toda esta la parte de teórica que se investigó, tenemos tres cosas importantes debe de haber en la parte de recursos humanos. Una, atracción y selección del talento, que es la estrategia de acompañamiento en sus primeros meses. Debo de saber a quién selecciono bien para poder precisamente capacitarlo y que pueda tener que no luego llegue, cuando nosotros empezamos a trabajar, llegamos y si no nos agrada por un principio, decimos, no, aquí no está el ambiente y demás, mejor me voy, ¿no? No se queda la persona. La otra es la formación continua. La capacitación es súper importante en todas las áreas y en toda la parte de los negocios. Debemos de capacitar a nuestro personal. Y por último, los incentivos y beneficios laborales, que eso tiene que ver con la motivación, que es una parte del marketing también interno, que el marketing interno son nuestros colaboradores precisamente que están dentro de la empresa. Estos incentivos no tienen que ser económicos, no precisamente económicos. En Tepoztlán, si ustedes saben, hay muchas festividades, sobre todo el carnaval. La gente va al carnaval y no se lo pierde. Y decían uno de los encuestados, de los directores, es que cuando hay carnaval la gente no quiere venir a trabajar. ¿Y qué hacemos, no? O sea, porque es una de las festividades, son muy arraigados a sus costumbres. Entonces, lo que ellos hicieron, se organizaron. Te dejo ir al carnaval, pero ponte de acuerdo con tu compañero para que uno vaya y el otro, o sea, que no se quede el negocio sin atender. Entonces, este tipo de cosas son, por ejemplo, un incentivo, y no te voy a descontar el día, lógicamente. Entonces, es un incentivo para que también ellos puedan convivir, tengan una convivencia, una vida también, ahí lo mencionamos, combinen su vida familiar con la parte laboral. Cuando es su cumpleaños, algunos hoteles, por ejemplo, les dan el día, no se los descuentan, les dan el día, ve, convive con tu familia y demás, hacen de hecho eventos invitando a la familia. Entonces, creo yo que el incentivo no es nada más económico, claro que nos interesa, ¿no? Todos queramos ganar más, pero también una parte y una motivación es que como ser humano también te tomen en cuenta, también te motiven para que puedan desarrollar tus habilidades, ¿no? Esas son parte de las recomendaciones que en ese trabajo se realizan. Y creo que sería. Hago algunas referencias. Sí. Bien, pasamos a las preguntas, inquietudes, ampliación de alguna temática abordada por Karina Aguilar. Siempre. Pues hablando del servicio humano, en este caso, pues muchas de estos hoteles como que contrataron a las personas que, bueno, con tal de no tener, pues, no sé, la necesidad de que me falte un cocinero o algo así, contrataron a la persona, ¿no? Siento que, bueno, desde mi perspectiva, muchas veces también es muy complicado porque hay personas que van nada más por la necesidad de tener ingresos. Bueno, trabajo un mes, 2 días y ya me voy. Obviamente eso no lo dicen en la entrevista, o a lo mejor, o de, bueno, nada más me para la tarde.
pero tal vez como tener esa flexibilidad de decir, bueno, tengo este puesto, si puedes trabajar o cubrirlo, o cuánto tiempo. También como abrirse un poco en ese aspecto, también siento que podría ser bueno. O sea, si tienen otras responsabilidades, también, que bueno, era lo que comentaba, ¿no? Lo que pueden en una parte de, bueno, tenemos que salir así, pero ya cuando son empleados. Pero cuando para unirse como al hotel, o en este caso, en el lugar que sea, como que desde un principio se les abra todas estas posibilidades, también podría ser una opción. Exacto, el hotel es complicado, el trabajo en un hotel es complicado, ¿no? Porque ahí no hay descansos casi, o sea, sí realmente tiene que estar al día a día. Como empresario tiene su complejidad, realmente atender todas las necesidades. La innovación abierta, por ejemplo, que es otro de los modelos que aquí se mencionan, es que tomes en cuenta la experiencia del colaborador. Que todo colaborador que llega, aunque empezamos nosotros a trabajar por primera vez, traemos algo de experiencia, algo de conocimiento. Aquí lo importante es que precisamente identifiques esa experiencia que tiene ese colaborador que tuvo en su trabajo anterior, para que entonces pueda también aquí desarrollar. A veces somos los empresarios egoístas, ¿no? ¿Cómo se trabajar acá si aprendiste? O hay, por ejemplo, hoteles que dicen, yo no voy a capacitar a mi personal porque se va a ir, nada más lo capacité de gratis, ¿no? Entonces, yo creo que eso es ver también a corto plazo, porque al final de cuentas, mientras tengas a tu colaborador motivado, contento, ¿no? Y que realmente, yo siempre he dicho, hagamos lo que nos gusta y nos apasiona. Mientras estemos haciendo lo que nos gusta, todo lo demás fluye. Entonces, creo yo que esa parte es la que debemos de tomar muy en cuenta para que el colaborador pueda desarrollar también todas sus habilidades. Bien, aquí tomar la categoría de las generaciones. Gestionar el talento humano en las generaciones más jóvenes, definitivamente me refiero a la generación centennial, que ya está laborando, o sea, tiene una incorporación muy reciente al mercado laboral, prácticamente estamos hablando de 5 años. Es otra forma de gestionar el talento humano, porque justamente las motivaciones ya no son las que eran para la generación X y tampoco para la más contigua, hablando en la antigüedad, ahora sí que contigua es la millennial. Los jóvenes se motivan de otra forma. Y justamente esta investigación, aunque la autora lo hace en hoteles muy definidos de Tepoztlán, es decir, ya con un rasgo empresarial más establecido, pues se percata, ¿no? También es uno de los hallazgos, se percata que pues los jóvenes definitivamente se tienen que gestionar de otra forma para que justamente puedan ser capital humano de estas organizaciones, y que pues también esa investigación pues continúa porque hay mucho por abordar de cómo es que se debe de gestionar el capital humano más joven. Y obviamente conforme va avanzando pues esta situación social económica, se debe de ir mejorando la gestión, porque pues no, ya de repente nos van a llegar la generación alfa y después la beta, o sea, los años pasan muy rápido, ¿no? Entonces prácticamente en 15 años ya vamos a tener otra generación y vamos a tener que gestionarnos de otra forma, y los modelos que actualmente prevalecen pues ya están quedando obsoletos, ¿no? Para gestionar al capital humano, y pues en eso debemos de poner foco. Bien, no sé si alguien más tenga alguna inquietud. Los temas, bueno, Sí, por ejemplo, la propuesta para precisamente igual de la maestría, se presentó una propuesta de un modelo de gestión precisamente para estos hoteles. Es hablar muchísimas cosas. A lo mejor nos podemos tardar aquí mucho tiempo. Aquí de lo que pretendemos es que también se den cuenta que de todo esto podemos, yo agarré ahorita este pedacito, ¿no? Para poderlo presentar, pero como bien dice la doctora, había hoteles que nos decían, sobre todo directivos que decían, es que los jóvenes de ahora de plano, o sea, traían de cierta manera, no pique, ¿no? Pero una controversia con los colaboradores jóvenes. Entonces, aquí precisamente de eso se trata, de que cómo empatamos esa parte, o sea, pero también algo que comentábamos, si no se conocen a las nuevas generaciones y las necesidades de las nuevas generaciones como empresario, pues lógicamente que nunca nos vamos a entender.
Yo creo que aquí más bien es el conocimiento, la capacitación también del empresario, de que sepa, o de la persona de recursos humanos, que sepa que ahora, ¿no? También tenemos que empezar a movernos como la inteligencia artificial, o sea, todo va cambiando, ya no es como antes, pero es precisamente esa capacitación y conocimiento que debemos de estar trabajando. Es que sí deben de haber un programa de concientización para los propietarios, porque efectivamente cuando hay mucha rotación de personal, no es el personal el que está mal, eres tú el que estás haciendo algo mal. Y como dices, sí, las necesidades o las vivencias o la forma de pensar ya es totalmente diferente. Entonces tratar de empatar tu idealismo con las nuevas generaciones para llegar a un punto medio y pues puedan colaborar mutuamente, si no. Pero yo no voy a avanzar ni para atrás ni para adelante. Bien, Muy bien, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues procedo a la presentación en virtud de que la autora se encontró en alguna situación de urgencia por atender. Y que bueno, este tema fue abordado en una ponencia, la primera de la mesa. Aquí le dimos toques distintos porque sí, cuando vi la presentación de la doctora, decía, pues sí, hay algunas coincidencias, sin embargo, también hay algunas otras aportaciones que propone Elena Espinosa Hernández, la autora, bajo mi dirección, y que bueno, pues esta propuesta para la planeación estratégica de las empresas de vuelos panorámicos y turísticos en globos aerostáticos en el Valle de Teotihuacán, Estado de México. Aquí voy a hacer una acotación al respecto. Este nombre tan largo que se denomina Empresas de Vuelos Panorámicos y Turísticos es un nombre global porque lo dicta la ONU Turismo. Es decir, la ONU Turismo tiene tipificada la actividad económica del turismo en 12 industrias. Y una de esas industrias justamente es la de pasajeros por aire, ¿no? Es la sexta industria de turismo. Y a su vez, esa industria está tipificada en vuelos charter, vuelos comerciales, vuelos panorámicos, vuelos panorámicos y turísticos en globos aerostáticos. Entonces, esta denominación es global. En primera instancia, bueno, la afluencia de turistas que acuden al Valle de Teotihuacán, Estado de México. ¿Por qué se le denomina Valle de Teotihuacán? Porque el Valle de Teotihuacán está unido por dos municipios, que es San Juan de las Pirámides y Teotihuacán en sí. Para vivir esta experiencia en globos aerostáticos motiva la indagación de procedimientos operativos, la normativa aplicable, que esta normativa, pues sí nos percatamos que muchos microempresarios la desconocen, aunque es normativa, bueno, pues, o sea, es una actividad que realizan más que nada por el empirismo y prácticamente por usos y costumbres del Valle de Teotihuacán, ¿no? Que aunque hasta cierto punto es reciente, bueno, pues es uno de los destinos turísticos que más ha desarrollado la actividad. En México no es el único, pero sí es el que más ha desarrollado la actividad. Bueno, esta investigación motiva la indagación en procedimientos operativos, la normativa aplicable, la capacitación del personal, las obligaciones de los propietarios de estos aerostatos y bueno, en sí la regulación y la seguridad. El objetivo de la investigación fue diseñar una propuesta de planeación estratégica para empresas que ofertan estos vuelos panorámicos y turísticos en el Valle de Teotihuacán. Y bueno, los resultados fueron bastantes, sin embargo, aquí los más esenciales es el compendio. Prácticamente se diseñó un compendio para decirle al microempresario, mira, esto es lo mínimo que debes de cubrir para poder operar. Y se describe en la investigación prácticamente el checklist desde las actividades empresariales hasta las actividades operativas que deben cubrir las empresas de globos aerostáticos, de vuelos panorámicos y turísticos en globos aerostáticos en México.
e incluso la autora fue al punto de la normativa aplicable en el Estado de México, que es el lugar donde está este valle de Teotihuacán. Bueno, fueron la normativa aplicable y los elementos de la propuesta administrativa, es decir, prácticamente el deber ser administrativamente de las empresas de este giro comercial. Y bueno, aquí básicamente se da la introducción a la investigación, se habla obviamente de los municipios que conforman el Valle de Teotihuacán, se le da mucho énfasis a que Teotihuacán, la zona arqueológica per se, es un sitio patrimonio mundial denominado por la UNESCO, y se da el contexto de este lugar que tiene la actividad de los globos aerostáticos. Y bueno, el marco conceptual se da a través de estos temas, que justamente es el ODS 9, que es la industria, innovación e infraestructura, el 9. Los PRONACES, que básicamente son educación y sobre todo educación para las empresas, y los conceptos de proceso administrativo, el proceso de planeación estratégica, el diseño de estrategias y objetivos, las MIPYMES y en sí las industrias turísticas. Para proceder a ya la metodología, que prácticamente tiene un enfoque cualitativo, diseño no experimental, alcance descriptivo y transversal, se diseñaron las técnicas de investigación documentales y de campo, con observación no participante, entrevistas semiestructuradas prácticamente a las poblaciones, que en este caso fueron los microempresarios, las autoridades del Valle de Teotihuacán, que pues conseguirlas fue todo un reto, pero se lograron, y en la investigación documental, toda la indagación de las regulaciones aplicables a las empresas sujetas de estudio. Y bueno, los resultados relevantes, como había comentado, este compendio que es el deber ser, el checklist de todas las normas que deben cumplir estas empresas para garantizar la seguridad y las buenas prácticas. Sí, tanto operativamente al subirte a un globo aerostático, pero también en el ámbito empresarial. Y vemos que en el ámbito federal, desde la autorización para el uso comercial del nombre, el acta constitutiva, ¿no? Que es obligatoria, que cuando se hace la investigación de campo, se percata la autora que pues hay algunas que ni siquiera el principio de empresarial de un acta constitutiva lo tienen realizado, ¿no? Obviamente se guarda la secrecía de la información y obviamente los informantes, pero sí se los comparto porque pues también hay que poner foco, ¿no? Y sobre todo las autoridades, cómo es que están operando estas empresas. El registro federal de contribuyentes, el registro ante el IMSS, la norma oficial mexicana, la 08, la circular obligatoria, el seguro de daños a terceros. En el ámbito estatal y municipal, la licencia de funcionamiento, la de uso de suelo, el permiso de impacto ambiental. Y que bueno, aquí en este checklist obviamente está el extenso de toda esta normativa y el deber ser prácticamente paso a paso de cómo puedo acceder a contar con cada uno de estos requisitos para la operación de estas empresas de aerostáticos. Y bueno, aquí básicamente para acceder a esta propuesta se hace un análisis con la metodología FODA, en la cual se enlistan las fortalezas, que justamente retomo la pregunta del compañero que hacía, bueno, ¿y qué no hay otras alternativas para generar turismo en el Valle de Teotihuacán? ¿Por qué necesariamente aerostatos? O sea, no hay más, y bueno, la ponente comentaba, ¿no? Pues es que es una actividad muy lucrativa, sí lo es muy lucrativa. Sin embargo, también no por el lucro vamos a exponer la seguridad, ¿no? Y es que no se expone, porque de hecho
esta actividad está tipificada como riesgo moderado y controlado. Pero ¿cómo vas a moderar y controlarlo? Cumpliendo con esta normativa. Porque simplemente tener la circular obligatoria lista, que es la que dicta la Asociación Federal de Aviación Civil, es una serie de requisitos muy puntuales para operar aerostatos. O sea, y además de pues toda esta normativa. Entonces, retomo la pregunta, bueno, ¿y qué no hay otra cosa? Bueno, sí es lucrativa, no necesariamente se compromete la seguridad, porque justamente al cuidar esta normativa, pues puedes acceder a mejores prácticas. En otros lugares del mundo, como Turquía, sobre todo Capadocia, pues cero accidentes. ¿Pero por qué? Porque hay una normativa que está totalmente vigilada. Aquí obviamente falta desarrollarla, pero también vigilarla, aplicarla lo que es, ¿no? Y bueno, aquí las fortalezas de estas empresas es la localización ideal para realizar la actividad, ¿no? Es un lugar que es hermoso, o sea, sí por el sitio patrimonio mundial que nos dejaron los teotihuacanos, pero también las condiciones climáticas se prestan. El personal altamente capacitado, sobre todo los pilotos, hay bastantes empresas que tienen sus pilotos con la certificación para poder operar este tipo de aerostatos. Los equipos, muchas de las empresas tienen equipo nuevo y en constante mantenimiento, el alto nivel de satisfacción del cliente, que también había algunas coincidencias con la ponencia previa, ¿no? Sí, suelen ser personas con alto poder adquisitivo y que justamente buscan este tipo de actividades. Lo mencionaban un poco con relación al perfil de las personas, de los usuarios que acceden a este servicio turístico, y bueno, pues la mayoría manifiesta, ¿no?, que queda satisfecho con este servicio turístico. Lo comentaba también la doctora, ¿no?, en la ponencia previa. Bueno, pues es que están dispuestos a asumir el riesgo por vivir la experiencia, muchos de ellos sí, ¿no? Entonces, aquí se identifica esa fortaleza, las oportunidades, bueno, pues la cercanía a la zona arqueológica, porque pues realmente están a minutos, ¿no? La accesibilidad a distintas plataformas a través de los e-commerce, ¿no? Las redes sociales, que pues ahí ya hay muchas empresas que tienen sus e-commerce muy desarrollados para poder acceder a la compra de esta experiencia. Las numerosas empresas para el sector, del sector para las alianzas estratégicas. Digo, el globo aerostático requiere a su vez de otros servicios complementarios para vivir la experiencia. Tales son los restaurantes de la zona, artesanos, es decir, ya bajan del globo, pero ¿qué otras actividades se pueden incluir? Pues todas estas actividades que se puedan incluir en esa experiencia, porque bueno, al llegar a las empresas de globo aerostático es a las 6 de la mañana y estar volando a las 8 de la mañana ya estás abajo, y entonces, ¿qué toca todo el día hacer, no? Y ahí entra toda una cadena de valor que se puede integrar y que de hecho se está integrando para que obviamente este desarrollo económico pues esté aquí en el Valle de Teotihuacán. La alta afluencia de turismo nacional e internacional, bueno, pero también está la contra, ¿no? Las debilidades, que son los elevados gastos operativos, la operación sujeta a condiciones climatológicas, que aquí obviamente hay ciertos momentos en el año que pues no se deben volar globos, y que ahí es donde se debe de tener cuidado, ¿no? La capacidad limitada en el sentido de el cuidado de la seguridad. Aquí lo que también uno de los hallazgos fue de que los pilotos tienen la licencia, están capacitados. Sin embargo, el otro personal, y me refiero al personal de tierra, al personal que no necesariamente es el piloto, ahí sí necesitan, es un área de oportunidad muy, muy importante la capacitación del personal, que viene aunado con la ponencia previa, ¿no? La gestión del capital humano, o sea, porque hay mucha rotación, ¿no? Entonces, aquí hay que cuidar no solamente a los pilotos, sino también a todas las personas que entran en la interacción en este tipo de empresas. Y bueno, las amenazas, la normativa rigurosa y en constante cambio, porque sí, son muy rigurosas y están
constantemente actualizadas justamente para minimizar los riesgos. El incremento constante de la competencia, y esto se refiere a otras empresas dentro del valle, pero también otros destinos que ofrecen el mismo servicio, tales como León, ¿no? León, Guanajuato, incluso en el norte del país, y bueno, también internacionales, porque aquí lo que no debemos perder de vista que la mayor parte de las personas que vuelan en globo en Teotihuacán es turismo internacional. Y bueno, las tarifas menos competitivas y factores económicos adversos pueden ser algunas de las amenazas. Y bueno, con esto se accede a las estrategias descritas con sus objetivos, metas, actividades y los responsables específicos para ejecutarlas. Aquí básicamente es la estrategia 1, que es obtener las regulaciones en los ámbitos federales, estatales y municipales, que prácticamente vienen con el registro federal de contribuyentes, el registro ante el IMSS, la licencia de funcionamiento municipal, la circular obligatoria de la Asociación Federal de Aviación Civil, específicamente la 910324, que es aplicable a los aerostatos. Y bueno, aquí las actividades específicas y quién tendría que hacerlo, que en este caso es el director general de la empresa de los globos aerostáticos, de los globos o del globo de la empresa que se esté gestionando. La estrategia 2, la adecuación de instalaciones de las empresas, que justamente otra vez traemos a colación la normativa aplicable. Y bueno, aquí el responsable sería el coordinador operativo de la empresa. La estrategia 3, el personal completo y capacitado para la operación, porque justamente también en la normativa está descrito cuál es la infraestructura empresarial mínima y el capital humano mínimo para poder ejecutar esta actividad. ¿Y quién es el responsable? Bueno, pues el área de recursos humanos de la empresa. Y la estrategia 4, el incremento progresivo de ventas, que prácticamente, insisto, en la competencia que hay, tanto a nivel nacional como internacional, hablando de globos aerostáticos, pero también no perdamos de vista que la actividad del turismo no nada más es de que, pues, una atracción, en este caso, el vuelo del globo aerostático, sino que también, a su vez, la competitividad en el turismo, perdón, la competencia en el turismo va mucho más allá, ¿no? Porque es toda una gama de opciones para vivir las experiencias turísticas y que, bueno, pues en la estrategia 4 se pone a cargo al director de mercadotecnia de la empresa o la persona que esté a cargo de la comercialización. Y que, bueno, aquí las conclusiones: se identificó potencial de ampliación de herramientas administrativas. El análisis normativo permitió la identificación de limitantes, oportunidades, supervisión y seguridad. También aquí, cuando se lanza este checklist del marco normativo, se permite a los empresarios apercibirse de si son capaces o no de cumplir, si su capacidad empresarial les da la oportunidad de cumplir o no con esto, esta normativa, para poder desarrollar la actividad o no, ¿no? Que desde que ponemos ahí, pues en el punto, ¿no? De que esto es lo mínimo que se debe de cumplir, tienes la capacidad empresarial o no, para que justamente se desarrolle de forma segura la actividad. La reciente incorporación de la actividad genera vacíos en criterios como la medición de la eficiencia, la competitividad, afectando su productividad. El limitado conocimiento de las autoridades sobre el uso de aerostatos, ¿no? Dificulta la detección de necesidades. Es decir, esta actividad en nuestro país no está tan desarrollada, y por añadidura las autoridades también desconocen, ¿no?, el deber ser de pues estas actividades en aerostatos. Y bueno, la propuesta de planeación estratégica se diseñó con base en las características de estas empresas, buscando fortalecer su gestión y crecimiento sostenible. Y bueno, pues esto sería cuanto de esta presentación, y abro algunos minutos en caso de que haya alguna pregunta, inquietud, comentario.
todo. Muy bien. Doctora, Sí. bueno, primero felicitarla, es una muy buena investigación y fíjese que usted tiene toda la razón, ¿no? A pesar de que a los últimos años se ha hecho mucha promoción de esta actividad, poca es la regulación, ¿no? Y eso ha generado una gran cantidad de accidentes, ¿no? Y yo creo que la relevancia de este trabajo, que nos da la oportunidad de conocer toda esa normativa, que en un momento dado se debe de cumplir, porque va de por medio la vida de las personas y ya tenemos accidentes. Entonces, a mí me parece un tema muy relevante. La felicito por su ponencia y por el tema, pues que abre esta posibilidad de que los propios empresarios se autoevalúen y vean cuál es su competitividad. Es una actividad que yo creo que genera ingresos suficientes como para poderla, como usted bien señala, abrir esta ventana de oportunidades. Entonces, esa es mi opinión. Gracias, doctora. Y sí, esta investigación ofrece esta herramienta de autogestión, ¿no? O sea, pues tengo la capacidad empresarial o no, voy a poder cumplir o no. Bueno, pues desde ahí descartar o proceder con la operación de este tipo de empresas. Pero creo que también en el gobierno no solo regular, sino también apoyar de alguna manera, ¿sabes? Porque nunca uno debe ser nada barato. Ser piloto, pues tampoco. Todos los digo, antes de ver, como asumir son creo que 10 permisos entre lo que es el federal y el estatal, o el municipal. Entonces el gobierno también debe decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a apoyar de esta manera, vamos a hacer capacitaciones. La primera información que me hizo decirlo, dije, porque ella te dice, pues hay accidentes, tienes un servicio mediocre, tienes ABC, todo mal, dices, yo como empresario digo, si tengo todas esas fechas, como por qué les sigo, ¿no? Es que es muy lucrativo. Bueno, entonces, a ver, municipal, estatal, no sé quién sea el encargado de este nicho de mercado, decir, a ver, yo te voy a apoyar, si ya vimos que hay ingresos de por medio, independientemente del grado económico de las personas, pues vamos a ver, pues yo te apoyo en esto y esto. Pero si no más te voy a regular porque quiero recibir lo de los permisos, pues no tiene caso, ¿no? Entonces lo que te comentaba, el último accidente que hubo fue un chamaco de 19 años el que estaba manejando el moto. Entonces, perdón, lo chamaco, pero... pues quiere decir que no creo que haya tenido mucha experiencia en volar, ¿no? Entonces, tiene que ser conjunto forzosamente entre empresarios, porque si voy a aportar una buena cantidad económica, monetaria, para tener función este negocio, pero tu gobierno, pues, me pones 15 permisos, no, aparte no me capacitas, y aparte me estás poniendo el PRI, pues, ¿qué hace la gente? Comunicársela, ¿cierto? Exacto, que es lo que ha estado pasando. Sí, justamente. Definitivamente tiene que ver por las dos partes sentar. ¿Sabes qué? Estoy entrando con mis impuestos, muy buenos impuestos, porque está dejando esto muy bien. Pues tú échame la mano con esto. Claro. No solamente ponerme el PIB, pues tú nada más dame las permisos y haz lo que quieras. Exacto. Y sí, justamente uno de los hallazgos también fue que las autoridades tienen desconocimiento de la operación, ¿no? Y justo esto abre esa oportunidad de que muchos empresarios actúen, no de forma ilícita, pero sí de irregular, ¿no? Que es lo que ha pasado. Y por eso es de que la autora insistió y le insistía bastante en que llegáramos al punto de este checklist para que justamente, y que obviamente lleva cada hipervínculo para que las empresas vean, ¿no? Lo que se necesita para operar. Bien. Bueno, pues vamos a proceder con la siguiente participación, que es de Rafael Luengas Martínez. Sí, No sé si este es tú. Rafael Luengas Martínez.
Tampoco está en Zoom. Tercera llamada. Tercera llamada para Rafael Luengas Martínez con su ponencia Innovación Gastronómica y Economía Local, Mujeres Cocineras Tradicionales de Xochimilco, Ciudad de México, como agentes de cambios sustentables. Bien, procedemos con la siguiente participación en caso de que esté conectado en Zoom. David Silva Gutiérrez. Considero que debe estar acá en Zoom porque es de la Universidad Complutense de Madrid. Segunda llamada para David Silva Gutiérrez. Tercera llamada para David Silva Gutiérrez con su ponencia Empresas Estatales y Desarrollo Económico, un análisis comparativo entre Pemex y Equinor. Bien, David Silva Gutiérrez de la Universidad Complutense de Madrid no está tampoco conectado y con esto damos por concluida la mesa 5. Espero que haya sido pues interesante y aportar al conocimiento colectivo. Muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias a los ponentes por su participación y que bueno, pues esto sirva como un ejercicio, ¿no?, de investigación continua que contribuya al desarrollo social, económico, con el respectivo cuidado ambiental. Muchas gracias por tu asistencia.